el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. No recuerdo la fecha exacta de esta entrevista en Duro de Domar. De Cristina en Duro de Domar. Ayer hablando, ¿no?, con varios compañeros y compañeras, mediante WhatsApp, por teléfono, etcétera, yo digo, a ver, no era un escenario que no estaba fuera del alcance. Yo creo que si hay algo que reivindicar de Cristina Fernández de Kirchner es la lectura política del escenario. Y a esto que dijo Cristina yo le agrego también otro extracto de esa entrevista donde Cristina pone el énfasis en la problemática de la fragmentación política, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Y puso ejemplos. Lo que pasaba en Perú, lo que pasaba en Brasil, lo que pasaba en Paraguay. Y me parece que eso alertaba, ¿no?, el escenario al que íbamos. Y Cristina habla que el objetivo iba a ser ingresar al balotaje. Obviamente lo que nunca nadie imaginó, el orden en el que se iban a dar esos 3 tercios. Con un Milei que sorprendió. Yo creo que nadie se imaginó el 30% de Milei. Algunos números, digo, para tratar de entenderlo. 3 de cada 10 le dijeron que no al sistema. 6 de cada 10 le dijeron no a la política tradicional. 7 de cada 10 le dijeron no a este gobierno de Alberto Fernández. 8 de cada 10 le dijeron no a Massa. Más de 1,5 votante le dijo no a Juntos por el Cambio. Perdió el 14% Juntos por el Cambio. Sí, lo de Juntos por el Cambio me parece la sorpresa más grande. 6 de cada 10 no creen en la política del acuerdo. Quedó evidenciado que no creen en la política del acuerdo. Entonces me parece que estamos frente a un fenómeno que nosotros lo veníamos abordando en varios programas. Cuando se iban dando las sucesivas elecciones en la provincia, en las distintas provincias, y donde un Milei aparecía incluso hasta abajo, en algunas provincias hasta abajo del FIT, veníamos analizando que en realidad era la figura de Milei la que arrastraba. Y se venía analizando que la figura de Milei pasaba a reemplazar el voto bronca, pasaba a reemplazar la imagen de Clemente en los sobres. Y hoy se iba a representar en Milei. ¿No? Ayer uno decía en las redes sociales, indignado, diciendo, che, este flaco propone la venta de órganos, la gente votó esto. Y ahí es donde yo digo, bueno, a ver, vayamos a tratar de entender qué pasó. Porque creo que lo de Milei golpeó tanto a Juntos por el Cambio, como golpeó a Unión por la Patria. Y como desestabilizó el sistema político tradicional del bipartidismo en la Argentina. Y tiene razones eso. Tiene razones. Y yo creo que la razón principal es el fracaso del Frente de Todos en estos 4 años en no darle respuestas a grandes sectores de la población. Tengamos en cuenta que el 40% del padrón electoral eran jóvenes de 16 a 35 años. También lo hemos charlado muchas veces acá. Y con lo que te ibas encontrando. Cuando uno se pone a analizar a los jóvenes en la estructura de la informalidad, la precariedad y la falta de trabajo, vemos no solo que fueron duramente golpeados en la pandemia, principalmente, sino que siguen siendo los duramente golpeados cuando directamente un pibe hoy
no puede ni siquiera pensar en irse a vivir solo en la Argentina. ¿A dónde fueron el voto de ese 40% de los jóvenes? ¿Dónde fueron los votos de aquellos viejas y nuestros jubilados con una jubilación que no llega ni al día 15? ¿Dónde se creen que fueron esos votos? ¿Dónde se cree que fueron los votos de lo más pobre de la Argentina? Fueron a Javier Milei porque era la representación de la bronca en la Argentina. Porque no le supieron dar respuesta. Porque esta elección evidenció la distancia de la clase política y de la dirigencia política de las necesidades de la sociedad. Creo que la derecha ha tenido más rol protagónico en poner sobre la mesa ciertas discusiones que nosotros no tuvimos ese rol protagónico. No nos animamos a discutir la informalidad, no nos animamos a discutir la inseguridad en la Argentina, no nos animamos a discutir la inflación. ¿Qué resultado esperábamos del candidato de Unión por la Patria con una inflación arriba del 100%, con niveles de informalidad elevados, de pobreza? ¿Pensábamos realmente ganar estas elecciones? Yo creo que hasta en eso no se equivocó Cristina cuando dijo el objetivo es entrar al balotaje. Sí, no nos imaginábamos que iba a salir Milei con el 30% arrasando en 16 provincias de la Argentina. Y arrasó en 16 provincias incluso donde el peronismo había ganado y donde Juntos por el Cambio había ganado. Uh-huh. Arrasó en Jujuy. En Tierra del Fuego, la segunda fuerza había sido el voto blanco, el 20%. En Tierra del Fuego. Oiga, arrasó Milei. Entonces creo que ahí es donde hay que buscar qué es lo que pasó. Y cuando digo que también lo pensemos como militantes del campo popular, también nos tenemos que hacer cargo de lo que está pasando. Donde el Frente de Todos se pasó los últimos 4 años, todas sus vertientes del Frente de Todos, discutiendo hacia nosotros mismos, tratando de convencernos a nosotros mismos, pero no dando respuestas. Y eso nos pasó en el 2021. Y lo mismo le pasó a Juntos por el Cambio ahora, donde se pasaron el último año hablándose a ellos mismos y alejándose de la necesidad de la gente. Por eso creció la figura de Milei. Las encuestas al carajo, los medios de comunicación hegemónicos al carajo en esta elección. Yo veía la cara de los periodistas de La Nación Más, de TN, no podían creer lo que estaba pasando. Cuando todos operaron efectivamente para que Juntos por el Cambio sea el ganador de estas PASO. Lo de Larreta gobernó 8 años la ciudad y sacó el 10% de los votos. Ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires pudo ganar. Acompañado por una fórmula como Gerardo Morales, en Jujuy, donde venía de ganar por el 50% de los votos la retención de la provincia de Buenos Aires. Y termina arrasando Milei. Bueno, no sé si vieron hoy, amaneció sí Jujuy, desalojando el tercer malón de la ruta, reprimiendo nuevamente. Sí, desde anoche. Entonces me parece que tenemos que analizar en profundidad qué nos está pasando a nosotros también. ¿Qué le pasó a las fuerzas populares en estos 4 años? Que no quiero decir que no tuvieron la voluntad política, pero me parece que hay que sacar un poco el culo del sillón y romper un poquito con el status quo de la política, porque cuando decimos la derecha se radicalizó y la izquierda se moderó. No tuvimos la capacidad en estos 4 años de poder revertir el rumbo económico que se terminó de profundizar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras ayer era un meme y la preocupación de todos que iba a pasar con el dólar, hoy nos amanecemos con que Massa devalúa la moneda y lleva el dólar a más de 350 pesos. Entonces, seguimos en la lógica
de que para ganarles hay que parecernos. Sigue primando esa lógica. Que aparte contrarresta totalmente la figura de Axel Kicillof, por ejemplo. El gran ganador de esta elección. El gran ganador. Y donde vos decís, queda en evidencia el corte de boleta. Y yo me tomo con algo. Crónica TV había hecho encuestas en Constitución y habían pibes que le decían quién iba a votar y le decían a Cristina Fernández de Kirchner. Incluso pasó en la Plaza de Mayo que todos pensábamos que estaba arreglado. Que el que dijo que iba a votar a Cristina. Que dijo que iba a votar a Cristina y dijo, no, pero Cristina no se presenta, entonces votó a Milei. Sí. Y es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Hay gente que cortó boleta y votó a Kicillof y a Milei. Sí, sí. En muchas intendencias pasó lo mismo. Votaban a los intendentes y cortaban por Milei. Bueno, este es el fenómeno que hay hoy. ¿Significa eso que es la derechización de la sociedad? No, yo no creo que sea la derechización de la sociedad. Hay bronca, loco. Hay bronca, la gente está podrida. Está podrida que la guita no le alcance, está podrida que no puedan alquilar. Está podrida de ver una clase política cada vez más alejada de la realidad y de los problemas de la calle y metida en la supervivencia de su statu quo, y lo vemos en toda la dirigencia política, porque esto no es una crisis de representación política, sino también es una crisis hacia la dirigencia intermedia de todos los sectores, porque hay inmensa cantidad de trabajadores que votaron a Milei, ¿eh? Sí. Sí, bueno, por partes. Primero, hay un 30% de argentinos que no votaron, que eso es, en cantidad de personas, son 10 millones de personas. Me parece que uno de los principales objetivos de cara a octubre es poder recuperar esa población que por algún motivo no fue a emitir su derecho, su voto. Me parece que ese es uno de los primeros desafíos. Después, a mí me parece que no era tan... yo la verdad que no esperaba este resultado tan alto y tan bajo también de Unión por la Patria, que me parece que el piso que se esperaba, por lo menos de Sergio Massa, era un 25%, ¿no? Sin embargo, me parece que fue una buena elección, que hubo un voto, se logró un voto orgánico, que no hubo mucho rechazo hacia Massa. Bueno, también Juan me parece que sacó un buen piso, un 5,8%. Y me parece que lo de Milei se veía un poco venir. Sí, creo que no estuvimos tan atentos. Digo, siempre había como ese chiste de, bueno, todos los pibes van a votar a Milei. O siempre todos conocíamos a alguien que te decía, no, yo voy a votar a Milei. Y me parece que lo más claro, que yo lo pensaba ayer, fue, claro, no nos dimos cuenta que el miércoles fue, antes de que se suspendan todos los actos, los cierres de acto, Milei hizo su acto y había como 3 cuadras de micros, ¿no? Digo, qué loco que no pudimos decir, bueno, capaz saca un porcentaje alto. Digo, está llenó un búnker de jóvenes también, porque había muchos jóvenes. Y me parece que el análisis que yo puedo llegar a hacer es que en este caso no alcanzó nada. Digo, Milei, me parece que hay una irresponsabilidad de nuestra parte en no escuchar muchas veces a los jóvenes, ¿no? Y yo con esto de lo de la derechización de la sociedad, yo creo que sí, en cierta parte de la sociedad se va hacia la derecha, pero no por una cuestión de que toda la gente y todos los trabajadores sean unos fachos y reaccionarios, sino porque de nuestro lado hay una aceptación constante hacia cualquier cosa y no hay por ejemplo, sin ir muy lejos, el jueves asesinaron a un militante popular en el Obelisco, 5 de la tarde, ¿no? La policía lo ahorca, lo mata, y al otro día hay una movilización únicamente de los movimientos sociales, y nuestro candidato Unión por la Patria dice que hubo un incidente y un muerto en el Obelisco, ¿no? Y no sale a expresarse ni Cristina ni Alberto. Digo, me parece que hay una aceptación constante que se fue dando a lo largo de estos años de que cada vez las cosas se corran más a la derecha. Entonces yo hoy conozco conocidos que votan a Milei, y la verdad que no es gente que está en contra de los derechos humanos. Sin ir muy lejos, ayer yo fiscalizando estaba con un muchacho, no sé, tendría 25 años, de Libertad Avanza, discutiendo ahí un poco en el descanso que teníamos, discute con una compañera del Frente de Izquierda. Le dice, bueno, pero ¿a vos te parece sacarle la jubilación a los jubilados? Y dice, no, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. ¿O a vos te parece privatizar la salud? No, ahí tampoco.
No, yo no creo que toda la gente que vote a Milei sea consciente de lo que puede llegar a pasar si gana Milei. Me parece que es una responsabilidad también de la clase política de no haber podido contener en estos 4 años a esos trabajadores, a esos pibes que la única salida que tienen muchas veces es la precarización laboral. Yo creo que la mayoría de los jóvenes no son para nada conscientes. Digo, no es que todos los que estaban en el búnker de Milei el otro día eran unos fachos. No, es más, yo conozco hasta pibas, jóvenes, mujeres, que podemos decir que tienen al feminismo, o sea, digo, tienen valores feministas y votan a Milei. Y el primer ataque que va a tener Milei es hacia las mujeres, o sea, quita de derechos total, hacia la población LGTB, hacia los jóvenes. Me parece que no hay una conciencia, me parece que es un voto enojado, que en vez de no ir a votar o de votar en blanco, fueron a votar ahí y que ahora lo que hay que hacer, y con esto sí concuerdo con vos, Gaby, no hay que parecerse más a Milei y correr más el discurso todavía a la derecha, ¿no? Me parece que tenemos que tener la capacidad, primero de salir a militar, y lo digo siendo integrante del espacio que fue a las PASO con Sergio Massa, de la lista Justa y Soberana, que integran Juan Grabois y Paula Valmedina, de acompañar al compañero Sergio Massa. Me parece que después podemos discutir cuáles son las contradicciones que tenemos con Unión por la Patria, pero que tenemos que poder garantizar 4 años más de gobierno. No podemos regalar el país así, y que todos nosotros tenemos que salir a militar. Ahora sí, la campaña de Sergio, que hay que ir a poder primero convencer a esa gente que no fue a votar, qué es lo que pasa, por qué no quieren votar, qué es lo que quieren, que la gente, hay que escuchar a la gente, y por otro lado poder agarrar a todos estos votos que están enojados, porque también la situación, los días previos a las PASO, la verdad que fueron bastante caóticos, ¿no? Me parece que hubo una violencia. Yo, la verdad que en un momento tuve miedo de qué podía pasar, ¿no? O sea, desde el asesinato de Morena el jueves, al otro día, el miércoles, al otro día, lo de Facundo, al otro día, un día antes de las PASO, todas las baldosas de la memoria de los colegios públicos de Cava vandalizadas. Me parece que es una situación bastante peligrosa también para la democracia, que eso hay que poder transmitirle a la gente. Yo no creo que ese 30% de los votos quiera un caos social. Me parece que no hay conciencia de eso, y que eso también es lo que tenemos que poder transmitir como militantes. Sí, me parece que Cristina ya la había visto, por esto que escuchábamos recién, por lo que estábamos hablando. Ahí todo el tema del descontento, a mí me parece que no se puede echar la culpa a las trabajadoras, los trabajadores, a los pibes y pibas de a pie que están buscando el mango. Es muy difícil defender los derechos laborales cuando todos los pibes laburan sin conocerlos. Entonces vos decís, es importante defender los derechos laborales, te van a sacar el aguinaldo, te van a sacar las vacaciones, te van a sacar las horas extras, y la mayoría de la gente, o la mitad de los trabajadores en la Argentina hoy no tienen esos beneficios, entonces les da igual. De hecho piensan incluso que pueden llegar a ser un techo a la posibilidad de trabajar más horas y ganar más guita. Bueno, hay una serie de cosas. Yo concuerdo con lo que vienen diciendo. Me parece que el gobierno no se dedicó a resolver los problemas de la gente, y que ahí para no redundar en lo que ya se venía hablando, quería aportar un par de cositas. Por ejemplo, una vez lo hablábamos acá, que tiene que ver con esta disputa que hay al interior del Frente de Todos, o esta presunta disputa que hay al interior del Frente de Todos, con una u otra forma de construir política en la Argentina. Por un lado, Axel Kicillof, que me parece a mí que tiene una política junto con algunos otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que tienen una política más de escuchar, más de poner los pies sobre la tierra, más de convocar a los sectores a que aporten su visión, a escuchar, y a eso llevarlo a un terreno intelectual, sí, y poder desplegar políticas y poder condensarlo en lo que tiene que ver con políticas sociales y demás, escuchando a los sectores, sentándose, yendo
a ver cuáles son las problemáticas que afrontan, y me parece que hay otra política que tiene que ver más con otros dirigentes, que es mucho más superestructural, que está muy focalizada en la rosca, en los escritorios, en los grandes palacios, digamos, ¿no? En el Congreso y en Olivos y en La Rosada y en las oficinas, y me parece que ahí hay una disputa. Igualmente hay una cosa, hubo varios intendentes de la Cámpora, que es más o menos a quienes más se le atribuye esta forma de construir política, que no le fue tan mal, pero me parece que es importante que los dirigentes y sobre todo nosotros, los militantes, podamos convocar a la gente, escucharla, y porque ¿qué fue lo primero que nos pasaron? No, mire, estos son boludos, ¿cómo votan contra sus intereses? Me parece que es un análisis ideologizamos una campaña que no está... A ver, hay un tema acá, el debate, porque nosotros lo veníamos planteando, el debate de la disputa de dos modelos, evidentemente, eso no caló en la sociedad. No. En estas PASO no se discutieron esos dos modelos que intentamos poner a la vista que se estaban discutiendo. Obviamente que camino a las PASO, a las generales, se puede poner en debate esos dos modelos de país. Sí. Pero no estuvo en esto. No. Y hago hincapié, porque una vuelta hablábamos, y yo digo, es más, me acuerdo de una vuelta en Cipreva, lo charlábamos, en un plenario de Cipreva, donde una compañera dijo, che, ¿alguna vez hablaron con un pibe que votara a Milei? Claro. ¿Y de por qué lo votaban a Milei? Porque a veces tenemos también, ¿no?, esa gimnasia de creer que sabemos lo que los pibes quieren. Y esto evidenció que no sabemos lo que los pibes quieren, porque hay una corriente muy grande de jóvenes que votaron a Milei, como representación de eso que estamos diciendo, que hoy nadie les resuelve nada a los pibes. No tienen un panorama. No tienen un panorama. No pueden proyectar. Y es una generación de pibes que yo agarraba, cuando veo el padrón ayer, y saco estos números que dice de 16 a 35 años, son pibes, primero, que no vivieron el 2001. Y segundo, son pibes que ni siquiera vivieron la década ganada. Entonces, si yo intento interpelar a un electorado joven con un discurso ideologizado, cuando yo no le estoy pudiendo resolver las problemáticas de esos pibes, no les puedo garantizar que se vayan a tomar el bondi en el tercer cordón del conurbano bonaerense y que no le metan un balazo en la cabeza. Si yo no les puedo garantizar eso, ¿cómo voy a intentar convencerlo de lo que no vivió? Sí, no, aparte... Y eso es lo que está pasando incluso en la dirigencia sindical. Incluso en la dirigencia sindical. Hay una crisis de representación política en los jóvenes, en los sindicatos. Pibes que cobran 200 lucas por mes no pueden vivir. Una dirigencia política que decimos, tenemos más militantes con guardaespaldas y choferes que compañeros que puedan caminar por una fábrica. Dije, vamos a decirlo. Porque a veces, viste, te dicen, che, bueno, esa cosa... No, hay que decirlo. Porque los pibes los ven. Porque la sociedad lo ve. Entonces estamos en una rosca donde te alejaste de la realidad de la gente. Donde no le pudiste resolver nada de estos 4 años y donde, a ver, el ajuste se viene haciendo que llegó Massa, también, Sí. Y tampoco hicimos nada para revertir. Ahora, dentro de ese panorama, antes de que llegara Massa al gobierno se estaba hablando de una asamblea legislativa un poquito más. Logró sostener el barco de Alberto Fernández y así todo logró una buena elección. No es que no logró una buena elección, logró una buena elección. Sí, sí. Ahora, creo que hay que ver qué es lo que falta también en la militancia. Veníamos hablando incluso con muchos compañeros
de que veíamos una militancia donde una campaña donde no había militancia, donde no había grandes debates o grandes cantidad de militantes debatiendo lo que se estaba poniendo en juego. Nuestra campaña. La campaña Unión por la Patria. No hubo una campaña militante como en el 2019, ¿eh? No, claro. ¿No la hubo? No. Porque tampoco había respuestas. Exactamente. Porque vos estabas yendo a legitimar un gobierno que no había podido cumplir con el plan programático del 2019. Sí. No pudiste. Entonces creo que eso también quitaba un poquito. Pero creo que este escenario de los 3/3 a mí no me sorprende. Porque lo había planteado Cristina ya. Había una fragmentación del campo popular que inevitablemente íbamos a terminar en esto. Ahora, ¿cuál era el rol nuestro en esto también? Yo me quedé con una frase. Con una frase que en Gelatina, es el programa este, Sí. en Gelatina, cuando lo entrevistan a Moreno. Y me pareció muy interesante cuando él dice: a mí el peronismo me convocó a cambiar la realidad. Y hoy me están invitando a adaptarme a esta realidad. Entonces yo ayer miraba el cierre de campaña de Milei y es muy fuerte que la representación del rey de la selva, que es lo que significa el león, sea la representación política de Milei. Te come el león, hermano. Y yo digo, me parece que el peronismo tiene que ser más león y menos herbívoro. Entonces el otro te entra con yo soy el león. Y sí, Franco, es lo que está queriendo la sociedad también, ¿eh? Está pidiendo medidas de cambio drástico que les permitan vivir, comer, llegar vivo a su casa, tener un laburo, poder alquilar y poder darle de comer a sus hijos. Es lo que está pidiendo la gente hoy. Bueno, la política tradicional hoy no le está resolviendo ni Juntos por el Cambio, ni Unión por la Patria, y creo que ese es el resultado que expresó Milei, donde puso en crisis todo, ¿eh? Y se terminó ese verso de, no, toda esta semana se escuchó. En todos lados perdió, no tiene aparato, no tiene fiscales, no tiene esto, no tiene el otro. Sacó el 30% de los votos. Y bueno, ahora vamos, ese es el piso del que hablaba Cristina. Bueno, ¿cómo vamos a octubre ahora? Sí, esto... me agarro de esto que dijiste de la lejanía que hay, ¿no? De la dirigencia. A mí me pasó militando esta campaña, ¿no? Y ayer mismo estando en el búnker acá en La Boca, en el Teatro Verdi y en el búnker de Juan Grabois, y digo, qué distinto, ¿no? Porque nosotros estábamos en un teatro donde se creó la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un teatro que lo caracterizan los actos del pueblo y los actos populares, que era abierto a cualquiera, ¿no? Que digo, estabas con un compañero camarógrafo de C5N y vos estabas al lado, que no había pulsera, no había lista, no había nada. Y por otro lado, había, bueno, todos los otros búnker, incluyendo el de Unión por la Patria, con todo la pulsera, la identificación, que esto que lo otro. Y los militantes abajo de un escenario, ¿no? Sin tener mucha llegada. Y me parece que también hay un cansancio de esto. Esto que vos decías, José, yo lo tomo, lo de por qué se ganó la provincia de Buenos Aires y por qué se ganaron ciertos municipios como Hurlingham con Daniel Scelsi, Lanús con Julián Álvarez, La Matanza, Espinosa, Quilmes con Mayra Mendoza, una excelente elección, y Ferraresi en Avellaneda también con unos resultados muy cómodos. Me parece que es porque es en los lugares donde se labura, ¿no? Y donde más se llevó a cabo el plan de gobierno que nos plantearon en el 2019. Qué sé yo, a mí lo digo porque, por ejemplo, Avellaneda y Quilmes son dos lugares donde lo conozco, ¿no? Porque lo estoy diciendo porque miro la tele y veo... Sí, hay una conducta común. Exactamente. Y me parece que en este caso el gobernador Axel Kicillof fue el que más pudo llevar adelante, incluyendo la pandemia, ese plan de gobierno que se nos había planteado, que se nos esperanzó a la militancia, con el que salíamos a militar todos los días y todos los fines de semana, Alberto Fernández. Y eso no me parece casual, digo, también me parece que hay que hacerle un reconocimiento a la gestión en la provincia.
Sí, yo tengo algunos datos acá que me gustaría compartir de un informe que hicieron unas compañeras, la compañera Águila, Araneta y Suárez, que hicieron un informe para entender un poco cómo funcionó el voto en blanco y la gente que no fue a votar. Un poco adelantaba Cata, pero hay un par de datos que son muy particulares, además de los datos generales que plantean esto. Por ejemplo, hubo varias provincias en las que el voto en blanco fue muy, muy alto, como el caso de Santa Cruz, 28,55%. El caso de Entre Ríos también, 12,29%. Y varias provincias más, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, tuvieron un alto voto en blanco. Y la conclusión me interesa porque a mayor voto en blanco, mejor resultado fue para Unión por la Patria. Es decir, y a menor voto en blanco, peor resultado fue para Unión por la Patria. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el electorado se presentó a votar y a votar en blanco, cuando fue mayor, Unión por la Patria resultó menos castigado. Y más castigado cuando la gente votó. Claro. Lo que se podría concluir en esto que decían de ir a buscar el voto de la gente que no fue a votar, que es muchísima, y la inclinación como a ese sentido. A mí me parece, quería agregar una cosita a lo que decía Cata y lo que hablábamos con el tema de cómo en algunos lugares sí, en otros no, y a nivel nacional la gente realmente le dio un cachetazo a este gobierno que no supo escuchar sus reivindicaciones, y me parece que es verdad lo que decís. Hay una línea de conducta común entre los intendentes, el gobernador y los dirigentes que tienen una conducta común, que caminan. Ferraresi es una persona, más allá de lo que yo pueda pensar de él o de que me caiga bien, me caiga mal, digamos, objetivamente es un tipo que camina por la plaza del centro de Avellaneda y la gente le pide fotos. Nunca lo escrachan. Y no es que no lo hace, lo hace. Me parece que eso habla... Yo igual, ahí tengo lo que dijiste recién de... Yo creo que el problema de Alberto Fernández, del Frente de Todos, no es no haber escuchado. Yo creo que el tema es no haber tenido la decisión política de haber enfrentado a los sectores que había que enfrentar para cambiar esa realidad de gran sector de la población. Yo siempre digo que el dirigente político se lo va a juzgar por lo que hizo en el momento político de lo que la gente necesitaba. No, sí, sin ninguna duda, sí. Totalmente, sí. Entonces, y pongo este ejemplo, cuando Néstor llegó a la Argentina en el 2003 y ganó la elección, estaban los antecedentes de lo que había sido Néstor en Santa Cruz. Pero el gran valor político de Néstor Kirchner era haber estado a la altura de lo que la sociedad reclamaba en ese momento. Ese es el capital político. Entonces yo creo que lo de Alberto Fernández va a pasar a la historia como aquel representante de los sectores económicos que mantuvo el statu quo y no tuvo la voluntad política de enfrentarlo. Por eso digo, no es que no se escuchó. No, obvio, pero también... Pero es una combinación, claro. Yo lo que digo es que, complementando lo que vos decís, me parece que hay... Porque justo el ejemplo de Néstor me parece que es buenísimo. Néstor Kirchner no desarrollaba sus políticas desde la nada. Está bien, es como vos decís, la UTT planteaba, yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de resolver este problema. Con esta logística y esta logística podemos hacer una empresa estatal y podemos repartir todo lo que es la economía, la agricultura familiar, y tenían una cosa totalmente palpable y desarrollable en el mediano y en el corto plazo. Y el tipo directamente no los sentaba en su mesa.
Y eso es una decisión política de decir, bueno, yo me cago en el precio de los alimentos, acá yo voy a mantener el statu quo, como decías vos. Y Néstor me parece que era un tipo que a todos esos sectores los recibía. Por eso me parece clave, ayer en el búnker de Unión por la Patria, creo que retoma, ¿no? En sus intervenciones Sergio Massa, cuando habla de la necesidad de volver a recuperar la herramienta de la transversalidad para poder crear una nueva mayoría en este marco de fragmentación y de tercios. Escuchemos lo que decía Sergio Massa con respecto a constituir una nueva mayoría. Y hoy empieza una elección que de alguna manera tiene en esta noche, para los que son futboleros, el final del primer tiempo. Nos queda el segundo tiempo y el alargue y los penales. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto, porque estamos seguros que en la Argentina que viene, el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. Quiero también, entendiendo cómo se ha dado el proceso electoral, que nos animemos como fuerza política a convocar a la construcción de una nueva mayoría, así como en algún momento, con la transversalidad, Néstor planteó la necesidad de abrazar a radicales, a sectores del campo popular, convocar a todos aquellos que representan una idea de país mucho más amplia y comprometernos a que el próximo gobierno no sea solamente de unidad de una coalición, sino de unidad nacional, convocando a aquellos que entiendan que resolver el problema con el fondo, resolver las dificultades de nuestras importaciones y exportaciones y construir un país con más motores de la economía es fundamental. Vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta, para ganarle a aquellos que convocando desde el odio hoy construyeron un principio de nueva mayoría. Muchas gracias, compañeros. Sí, bueno, no, algo que se me ocurre con esto que decís vos, Joselo, por ejemplo, dando el ejemplo de la UTT. Sí, me parece que así tenemos un montón de ejemplos y ahora sí me parece que está bueno pensarlo en términos militantes. Bueno, si tenemos una dirigencia que no nos va a escuchar, digo, ya es como a repetición, ya parece una película en loop, ¿no? Nos ponen un candidato que no nos gusta, nos quejamos todos, hacemos memes, después hay que salir a militarlo, perdemos o ganamos y pasa lo de Alberto. Bueno, ya es medio como que me parece que ya nos estamos cansando. Entonces hagamos que nos escuchen de alguna forma. Me parece también que las cooperativas, los medios de comunicación popular como en el que estamos ahora saliendo al aire, no se le da tanto lugar, ¿no? Y yo con la comunicación es algo que lo veo siempre. Digo, tenemos todos los canales diciendo cualquier cosa. En el medio de la pandemia había la mitad de los canales hegemónicos diciendo que había que tomar dióxido de cloro, que no había que ir a vacunarse. Todo eso se permitía. Está bien, no hay una ley de medios, se ocuparon de sacarla, pero no le damos tanto lugar, por ejemplo, a los medios de comunicación popular, donde hay compañeros y compañeras todos los días, como acá en Radiográfica, que tratan de decir otra cosa, que sacan otras voces, que sacan todo el tiempo compañeros y compañeras de las fábricas, de los sindicatos, que se están hablando, están quejando, están diciendo lo que necesitan, lo que piensan, y eso no se le da lugar. Hace mucho tiempo que no se le da lugar, ¿no? Me parece... Sí. La correlación de fuerza o la correlación de los medios en el 2019 era la misma que ahora, ¿eh? Claro. Era la misma que ahora. A lo que digo es, yo estoy de acuerdo con lo que decís. El problema es que le contraponés
los sectores populares, ¿qué les contraponen? Porque el problema no es solo la guerra comunicacional o expandir las voces. Sí, es un elemento clave. Pero el problema es qué militancia tenés. Lo que tenemos que resolver. Por eso yo digo, yo me hago parte del problema. Sí. Me hago parte del problema porque hay un problema de la dirigencia intermedia, de la dirigencia de las bases, que permanentemente ha llevado a la militancia a confrontaciones ideológicas sin sentido. Bueno, por eso. Porque hoy los que ocupan el Ministerio de Desarrollo Social son organizaciones hermanas del campo popular, ¿eh? Los que ocupan muchos ministerios son compañeros y compañeras del campo popular. Y muchas veces se les cierra la canilla desde los propios compañeros de desarrollo social. Entonces no pasa por un problema solo. Sí, obviamente que hay responsabilidades mayores y menores, pero también las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, también han sido parte de no haber modificado el statu quo y haber cuidado su sillón. Y hay que decirlo también. Porque la organización popular parte de esa dirigencia. Y en los momentos clave, y yo voy a seguir insistiendo con esto, en los momentos clave, cuando podíamos cambiar el rumbo económico, no se dijo nada. Y se sigue sin decir nada. Y después es la unidad por la unidad misma. Claro. Por eso yo ayer le decía a un compañero, el problema del programa nacional es que le falta una dirigencia que sienta ese programa nacional. Ese es el problema que estamos teniendo. Y pasan las barriadas populares. Pasan las barriadas. Donde vos no le podés dar respuesta como militante de un gobierno, no le podés dar respuesta. Por eso me quedo con lo que dijo, me acordé de la frase de Moreno. El peronismo me invitó a cambiar la realidad y ahora me invitan a ser parte. Bueno, creo que hay que sacudir el sillón de la dirigencia intermedia, que hay que mover los sillones o compañeros y compañeras, donde prevalece el statu quo y cuidar el cargo y ponerse al servicio de los grandes sectores populares, de los trabajadores en cada sindicato, en cada fábrica, en cada universidad, en cada colegio, que salgan a mostrarle que es posible otra realidad, que es posible cambiar este mundo de mierda. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, sí, nos vestimos todo hoy de enarbolando la bandera del Che Guevara. Pero cuando hubo que enfrentar al gobierno de Macri, muchos de esos compañeros no estaban, ¿eh? Y defendieron un statu quo. Y defendieron un lugar que sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, a mí, lo que me pasa es que ese verso de la confrontación ideológica, en la que el pueblo no entra, porque hay que tener conducta. Hay que tener conducta y lograr que sea verdadero cuando un militante dice hago lo que pienso y pienso lo que digo, ¿eh? Porque no alcanza con decirlo, ¿eh? Hay que practicarlo. Y cuando hubo que practicarlo y enfrentar al gobierno de Macri, éramos otros los que enfrentábamos, ¿eh? Entonces me parece que hay una crisis muy general que sería injusto también que nosotros no nos hagamos parte de esa crisis como organizaciones de comunicación de un gobierno nacional. Y ahí es donde nos cabe también una responsabilidad, incluso desde los medios de comunicación también, populares. También desde los medios populares nos cabe esa responsabilidad. Cuando pensamos qué medios populares queremos. Y donde hay muchos que, bueno, de ciertos temas no se hablan, ¿eh? Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que ser parte de esto, porque creo que este castigo del voto bronca, este castigo también fue a la militancia popular, ¿eh? Y lo tenemos que hacer cargo. 15:01, así arrancó el cielo por asalto, caliente.
Pero bueno, me parece que intentamos hacer un aporte y ya nos vamos a un corte y en unos minutitos ya vamos a estar con Rodolfo Trebel de la Social 21 y referente del Encuentro Patriótico, con quien seguiremos extendiendo este debate y cómo vio la situación electoral del día de ayer domingo. Vamos a un breve corte y ya volvemos. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire.